Hola, buenos días. Tenemos una práctica de formularios que nos están diciendo a partir de los controles que trae el Excel en la sección, genera el siguiente formulario. Si nos fijamos, acá tenemos, estas son celdas de nuestro Excel, no tiene más controles de formulario que una lista que tenemos por acá y estos botones que tenemos por acá. ¿Por qué no necesitamos otros controles de formularios acá? Porque no tenemos que aumentar un valor, no tenemos, solo vamos a escribir y vamos a seleccionar un único valor. Si se fijan, estos controles de formulario que yo les mostré por acá, este es para seleccionar un valor que nos seleccione y no nos escriban otros valores. Ya verán después, cuando vean base de datos, porque es importante que hayan valores que los tenemos que seleccionar y otros que se puedan escribir. No tenemos nada que nos permitan hacer más de una sola selección, ni otras cosas. Entonces, en este caso, podemos usar, como hemos visto, las celdas comunes y corrientes, y vamos a usar un control de formulario que nos permita mostrar la lista. Fíjense que acá les tenía el espacio para ese control, para insertarlo. Entonces vamos a seguir leyendo el ejercicio. Considere lo siguiente, en el campo AFP se debe desplegar las 6 AFP que existen, ya tenemos ahí una lista. Para el caso de root se debe separar el root del dígito verificador, es decir, en una celda colocamos el root y en la otra colocamos el dígito verificador. Y los botones desplegados en el formulario deben realizar las siguientes acciones. Vamos a ver qué nos está diciendo el ejercicio. Validar solicitud previa. Al presionar este botón, se debe gatillar una subrutina, es decir, se debe llamar a una subrutina que valide en la hoja de datos que existe una solicitud ya ingresada con el mismo root. Notar que en la hoja de datos el root se registra como un solo valor. Vamos a ver aquí en la base de datos, yo les dejé algunos campos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que root ahora lo tenemos como un único valor. Tenemos entonces que concatenar los valores que hay en dos celdas. Pasamos el nombre, pasamos el root, pasamos la FP, pasamos el monto, pasamos la fecha y pasamos el procesado. Y si nos fijamos, todos esos valores los tenemos acá, excepto si está procesado o no. Entonces, procesado o no, ese valor se lo vamos a dar nosotros por defecto y le vamos a poner falso porque lo que estamos haciendo es ingresando el valor, no procesando el valor. Tenemos dos partes, uno para ingresarla y otro después para procesar los valores que tenemos en la base de datos. Es como que yo voy a ingresar 10 valores y luego que yo termine de ingresar todos los valores voy a procesarlo, no sé, hoy, mañana, pasado, cualquier otro valor. Entonces yo necesito en mi base de datos tener algo que me diga, mira, estos ya están procesados y el que viene no va a estar procesado. El que viene va a estar como falso para que yo en el momento que vaya a procesarlo saber cuáles son los que me faltan y cuáles no. Entonces yo tengo que verificar además que el root que yo vaya a ingresar ya no se encuentra acá. Entonces, cada vez que yo ingrese un root, tengo que venir y validar. Y cuando yo valide, me va a mostrar aquí en observaciones, que me va a mostrar solicitud sin conflicto o me va a decir que ya existe una solicitud. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y después seguimos el miércoles que viene. Entonces, ¿qué es lo primero? Crear nuestro formulario, ya tenemos una parte creada. ¿Cómo nosotros ponemos esta hoja así en blanco que no tenga las listas, las líneas? Venimos a vista. Vamos a ponerla en grande. Aquí dice líneas de cuadrícula. Si yo marco las líneas de mi cuadrícula, yo puedo mostrar y voy a ir desmarcando cada uno de los elementos para que no me muestre lo que yo no quiera y me muestre únicamente los valores que yo voy a, lo único que yo quiero que me muestre, ¿ya? Entonces, de momento vamos a dejarlo así y después lo podemos, ¿ven? Aquí tenemos las líneas, las quitamos y perdemos esas cuadrículas. Entonces, ¿qué agregamos? Un control de formulario, vamos a programador, insertamos, lo ponemos del tamaño que nosotros queramos, lo podemos poner por acá, vamos a tratar de que sea lo más parecido a las celdas,
Ahí lo agregamos. ¿Y qué debemos hacer? Vamos a ponerlo un poquitico más para arriba. ¿Qué debemos hacer? Clic derecho, formato de control, rango de entrada, venimos a información, seleccionamos nuestra AFP, lo asociamos a una celda. Esto lo podemos hacer aquí afuera, vamos a hacer una tablita, lo voy a asociar a este valor de acá, y damos a aceptar. Entonces, seleccionamos para saber dónde está el valor. Vamos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Acá ya vamos a tener todos los valores, no importa que estén en una celda, vamos a tenerlo todo en una tabla al lado adicional para ver una forma diferente de copiar a lo que quizás habíamos visto antes. Entonces vamos a tener todos los valores ya, lo que necesitamos pasar para la otra tabla, vamos a tenerlo ya aquí en una tablita nueva. Por acá que teníamos, para saber el nombre de la AFP, usábamos el índice, la matriz, seleccionamos la matriz, punto y coma, la fila, ¿qué fila? Esta que teníamos por acá, punto y coma, columna 1. Y aquí ya podemos seleccionar y decir, bueno, cuando yo seleccione, aquí ya tengo el nombre de la AFP. Muchachas, muchachos, ¿van conmigo? ¿Alguna duda? Me paran y vuelvo y explico, ¿sí? ¿Van Profe, entendiendo? siempre ¿Sí? que se les da, ay, ¿cómo se llama? Esto de control, se tiene que asociar a una celda, ¿cierto? Sí. Es la mejor forma que nos permite a nosotros leer el valor. Ah, ya, Una gracias, profe. forma más rápida, más expedita y con menos programación, ¿ya? Porque después cuando yo vaya a pasar los valores para esta tabla, yo voy a leer este valorcito que está acá. Entonces, para tenerlo todo Claro. junto, porque aquí ven que los tenemos por celdas, tenemos celdas intermedias, entonces para tenerlo todo junto, yo puedo decir que el nombre me lo va a pasar por acá. Entonces yo digo, va a ser igual al valor que yo tenga acá. Y en esa va a ser igual al valor que yo tenga acá, pero yo voy a copiar el root completo. Entonces, ¿cómo yo concateno el root? Lo voy a concatenar con qué, el root con el guión intermedio, y lo voy a concatenar con este valor que tengo acá. Entonces, ahora de momento no tengo ningún valor, pero fíjense cómo me aparece el guioncito nada más. Y este me quedó intermedio, entonces vamos a pasar esto para acá abajo. Yo quiero que me queden todos juntos. Y este valor lo pasamos para acá. ¿Ya? Y así nos van quedando sin filas intermedias. Ahora en monte retirar va a ser igual a este valor que yo tengo acá. Y la fecha va a ser igual a este valor que yo tengo acá. Y yo puedo decir que lo que se escribe en las observaciones va a ser igual. Yo lo voy a escribir aquí y aquí le voy a dar el formato de fecha, por eso me está mostrando ese formato porque no tiene ninguna fecha. Con el formato de fecha nos muestra ese porque está en cero. Si yo quiero que aquí no me muestre ceros, yo podría hacerlo con una función, sí. Yo puedo decir, vamos a ver este por ejemplo. Yo digo, sí, fíjense que usando funciones que ya conocemos, si el valor de acá es distinto de vacío, punto y coma, si es distinto, llama a la función, si no, deja la celda vacía. Entonces, si yo borro este valor, fíjense qué pasa, me deja la celda vacía y me desmarca el valor acá. Entonces yo puedo hacer lo mismo en todos los campos, que yo puedo decir, si este valor es distinto de vacío, entonces escribe el valor, si no, déjalo vacío. ¿Ven? Entonces nos los está dejando vacío. En todos los casos nos los va a dejar vacío y así no me aparece ese cero. Si el valor de DC es distinto de vacío, entonces, si es distinto, escribe el valor. Si no, déjalo vacío. ¿Vieron? Acá lo mismo. Sin que me dijeran, usa una función sí. Si el valor que tenemos acá es distinto de vacío, escríbelo. Si no, déjalo vacío. Sin que me digan, usa esa función, yo la voy a usar. Sí,
El valor es distinto de vacío, úsalo, si no, déjalo vacío. Y nos faltó usar por acá, y lo teníamos si este campo es vacío, escribe eso, si no, déjalo vacío. ¿Okay? Y ahora no tenemos la tabla. Ahora vamos a empezar, podemos cuando empecemos a llenar valores, van a ir apareciendo campos. ¿Ven cómo nos va a ir llenando esa tablita? Vamos a ir llenando valores, la fecha, podemos poner, vamos a poner una fecha. ¿Ya? Miren cómo se nos va llenando. Esto aquí nosotros si queremos podemos hacer la tablita más bonita, porque al final es una tablita que nosotros vamos a tener en nuestro formulario. Ustedes si quieren la pueden ocultar. Si no quieren que el usuario la vea, la pueden ocultar o simplemente la pueden dejar ahí y ponerla bonita como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está faltando en nuestro formulario? Los botones. Vamos a agregar botones. No sé, vamos a agregar, vamos a ver en el icono que encontramos, vamos a ver si tenemos alguno de insertar, no, agregar, podemos poner, miren, un signo más, vamos a agregar, miren, podemos agregar, vamos a agregar este único, y tenemos un botoncito diferente, lo agregamos por acá, lo ponemos por acá que nos diga, vamos a agregar, este es un control de formulario que podemos agrandarlo por acá y agregamos una celda y ahí vamos jugando con nuestros controles y los vamos poniendo más. Este es de agregar solicitud, nos falta una que sea validar solicitud. Vamos a agregar otro control, otro botoncito, vamos a ver si aparece algo que diga validar. Vamos a poner uno de estos mismos, miren. Y que nos permita validar la solicitud. ¿Vieron? Y ahí tenemos algo diferente en nuestros controles de formulario. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Ahora, tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Validar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que validar? Que estos valores que yo agregué aquí, básicamente, si este root se encuentra o no en esta base de datos. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Idea de cómo se les ocurre a ustedes para validar ese root? Con validación de datos. No precisamente, recuerden que vamos a agregar este número que tenemos acá, estos valores que tenemos acá, lo vamos a agregar en esta base de datos. Y lo que nosotros tenemos que saber es si este root que me están agregando, este root que ya está aquí formado como un root, si ese root se encuentra en esta base de datos. Con la función sí. Podríamos hacerlo con la función sí, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes programándolo para saber? Porque recuerden que la función sí, ¿qué pasa? Que la función sí yo tengo que ir verificando fila a fila. Entonces, ustedes pueden utilizar la función sí, pero ¿qué más tendrían que utilizar? El do while. Muy bien. ¿Por qué tenemos que utilizar? Es como si nosotros fuésemos a programar al final esa función sí. Nosotros la vamos a programar porque la función sí al final son if, donde nosotros vamos a preguntar si ese root está en esta celda, luego si está en esta, luego si está en esta, luego si está en esta. Recuerden que la función sí me funciona, valga la redundancia, para fila a fila. Entonces, siguiendo ese mismo razonamiento, para yo lograr pasar por todas las filas, necesito un ciclo. ¿Ya? Un ciclo que me revise cada uno de los elementos de esta hoja. Entonces nos vamos a la Visual Basic y vamos a crear esa primera subrutina. Vamos a crear la primera subrutina. Acá tenemos, si nos fijamos, vamos a tener
ya una subrutina para limpiar, que lo que nos está haciendo, igual posiblemente tenga que modificarla para verificar que son las mismas celdas, pero acá, ¿qué tenemos? Le estamos pasando un root, esta función, ¿qué es lo que hace? Yo le paso un root y siguiendo el algoritmo con el cual calculan los roots aquí de todos nosotros, yo le paso un root y me va a devolver el dígito verificador. Lo que me devuelve esta función es el dígito verificador. Importante saber. Pueden quizás leer aquí, el algoritmo no está complicado, pueden leerlo, pueden entenderlo, pero más que eso, ¿qué es lo que necesitan ahora? Saber que yo le paso un root como string y me devuelve otro string que representa el dígito verificador. ¿Por qué me devuelve el dígito verificador como string? Porque recuerden que hay dígitos que son K. Entonces yo no puedo devolver un número porque en el caso de los dígitos que son K me daría error. Entonces por eso el string incluye los números y los caracteres y las letras, porque son caracteres. Y acá una función para obtener la última fila en la cual yo puedo agregar. ¿Qué es lo que yo le agrego? ¿Qué es lo que yo le paso como parámetro? La hoja y la columna. Y a partir de ahí me va a decir entonces cuál es la última fila. ¿Qué es lo que hace? Ir leyendo el ciclo, lo lee, lo único que va haciendo es aumentando y el último valor de esa fila va a ser la fila que está vacía porque es eso lo que nos permite que el ciclo se detenga. Esas funciones ya vienen con el ejercicio. Ahora nosotros vamos a ver si necesitamos alguna de esas. Si lo necesitamos, la llamamos y vamos a hacer nuestra subrutina que se llama subvalidar solicitud. Validar solicitud. Hasta acá, muchachos, ¿van conmigo? ¿Dudas de las funciones que ya están creadas en el ejercicio? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué nosotros vamos a necesitar? Din fila de la base de datos as integer, porque nosotros necesitamos saber acá dónde vamos a insertar ese valor. ¿Qué es lo que nosotros, disculpen, dónde nosotros vamos a la fila a partir de la cual nosotros vamos a revisar esos valores? ¿Ya? ¿Qué más nosotros necesitamos? El root, que es lo que vamos a verificar, as, disculpen, din root as string, lo vamos a mirar como un string. ¿Y qué más nosotros vamos a necesitar? Nosotros vamos a necesitar una variable que nos devuelva verdadero o falso si se encuentra ese root. ¿Ya? Si eso está, nosotros vamos a necesitar y decir sí o no. Entonces podemos utilizar una variable, vamos a ver el uso de la variable din, por ejemplo, existe as boolean, para que vean cómo utilizamos este tipo de variable. Ahora, el root, ¿dónde se encuentra el root? Que vamos a verificar. ¿Dónde se encuentra el root? Que vamos a verificar. El root que nosotros vamos a verificar, ¿dónde lo tenemos? ¿De dónde lo leemos? De la hoja formulario. Muy bien. Ajá. ¿En qué celda? L7. Muy bien. Nosotros podíamos haberlo leído desde acá, pero ahí tendríamos que concatenar y aquí ven que lo tenemos concatenado. Entonces la celda L7. Entonces miren, nosotros decimos root va a ser igual. Tenemos dos opciones a hacerlo. Uno, en la que nosotros llamamos a sheet. Recuerden sheet y le pasamos el nombre de la hoja, formulario. Importante, muchachas, escribirlo bien. Hubo tareas que los estudiantes me pasaban porque tenían duda y el error a veces estaba en que acá ponían mal el nombre. En el momento de escribirlo podemos cometer errores y no ponemos el mismo nombre que aparece acá y ya ahí no nos da el resultado. Punto, range, dijimos cuál era, L7, ¿cierto? L7.value. Entonces ya ahí en root ya nosotros tenemos el valor
que nosotros queremos verificar. Entonces, vamos a verificar, déjame verificar que la tenga en L7. Muy bien. Entonces, lo tengo, el root ya lo tengo en L7. Ahora, a la variable existe para nosotros inicialmente, ¿qué valor va a tener? False, porque nosotros no hemos validado ese root. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el root. Ahora, ¿hacia dónde debemos irnos? ¿Hacia dónde debemos irnos a validar ese root? A la base de datos. Muy bien, entonces ahora nosotros tenemos que ir a esta hoja. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Como tenemos que ir a esa hoja y recorrer la hoja con un ciclo, lo mejor que nosotros hacemos es ahora activar esa hoja. ¿Ya? Entonces, como nosotros activamos esa hoja, sheet, ¿cómo se llama nuestra hoja? Voy a verificar cómo se llama nuestra hoja. Acá yo tengo los nombres, miren. Base de datos, entonces tengo que escribirlo tal cual. Base de datos. Tal cual tengo que escribirlo. Punto activate. ¿Ya? Eso es una forma en la que yo activo esa hoja. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo de otra forma? Yo vengo aquí y le digo, base de datos es la hoja 4. Miren, aquí dice hoja 4. Y entonces yo puedo decir, miren, si yo escribo hoja y en el teclado escribo control, toco las teclas control espacio, me salen las diferentes hojas que tengo. Entonces yo digo hoja 4, punto activate. ¿Ya? Esto y esto es lo mismo. Dos formas de escribir lo mismo. ¿Ya? Acá yo podría haber hecho el root también. Les digo root. Y entonces, ¿qué es lo que digo? Veo cuál es mi hoja formulario. Es la hoja 1. Entonces yo digo hoja 1. Miren, marco hoja 1. Punto range. Y entre paréntesis le paso lo mismo. L7. Punto value. ¿Ya? Entonces, dos formas de hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora en este caso yo voy a dejar una en comentario porque no es necesario tener ambas. Ahora ya yo activé la hoja 4, por tanto, todo lo que yo vaya a hacer, todo el código que yo haga, todas las celdas a las cuales yo haga referencia a partir de esta línea de código va a estar asociada a la hoja 4. ¿Entendieron eso ahí, muchachos, muchachos? Todo lo que yo haga a partir de esta línea va a estar asociada a esa hoja. Entonces yo no necesito volver a escribir la hoja porque ya yo activé esa hoja y ya yo estoy trabajando en esa hoja. Entonces, como me había dicho Andrea, yo uso un do while cells, ¿para qué? Para recorrer esa tabla a partir de la fila, esta que pusimos ahí, fila de la base de datos, coma, columna 1, 2, 3. En la 3 donde tenemos el root, ponemos punto 3, punto value, distinto de vacío como hemos hecho, y que ponemos el loop para que no se nos olvide, y que ponemos, que nos falta, decir ya, miren, para que no se nos olvide, fila BD va a ser igual a fila base de datos más 1. ¿Y qué nos está faltando? Que nosotros tenemos que decir también que fila BD va a ser igual a ¿cuánto? A 2. ¿Vieron las tres partes del ciclo? Inicializamos la variable, la usamos en el ciclo y luego aumentamos esa variable. Hasta acá, ¿alguna duda? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer acá? Pues ahora nosotros tenemos que verificar que este root sea igual al root que yo estoy en la fila en la que yo estoy recorriendo. En mi primera ejecución del ciclo yo voy a pasar por esta fila, entonces yo voy a preguntar si este root que está en esta fila es igual al root este que yo tengo acá. Que este root yo lo copio una única vez. ¿Por qué? Porque es un único root que yo voy a ir comparando con todos los roots. Entonces hacemos un if cells, ¿ven? Para yo obtener en la fila, en la tabla, el root de la fila, digo fila BD, coma, columna 3, que es donde está el root. A mí no me interesa el root que sea, sino el que se encuentre, el que yo lea en ese momento. Punto value es igual a ¿quién? A root. Then, antes de que se me olvide, pongo en if, para que no se me olvide, y ahora veo qué es lo que tengo que escribir aquí.
¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Entendieron qué fue lo que hice? ¿Dudas, muchachas, muchachos? Entonces, si esto ocurre, es decir, que encontró el root, ¿qué variable yo debería cambiar de valor ahora? ¿Qué variable yo debería cambiar de valor? Para yo saber que entonces, después que esa variable me sirva para yo saber si el root existe o no. Porque yo no tengo que hacer otra cosa, yo lo único que tengo que hacer es decir si el root existe o no existe, no tengo que sumar nada, no tengo que devolver ningún valor, solo saber si existe o no. Para eso fue que nosotros creamos la variable existe. Entonces ahora la variable existe, ¿qué valor va a tomar? Valor true. ¿Por qué? Porque hasta este momento la variable tenía valor false. Ahora, si existe, esa variable va a tomar valor true. Y es lo único que yo voy a hacer en mi ciclo. Si existe, si en algún momento estos dos valores coinciden, es que entonces únicamente va a entrar a valor verdadero. Y va a salir de ese ciclo con esa variable con valor verdadero. Si nunca entró, por tanto, si nunca entró, entonces la variable se va a quedar con valor false. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si esta variable es verdadera, es decir, que ya existe el root, yo tengo que escribir un mensajito acá y decir que existe conflicto porque ya existe ese root. Y si esa variable es falsa, entonces yo puedo escribir que es solicitud sin conflicto. Entonces vamos, miren, es lo que tenemos que hacer. Otro if fuera del ciclo donde yo digo, si la variable existe, si la variable existe es igual a true, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a poner el en if para que no se me olvide. En if es lo que yo tengo que hacer en esta celda, escribir un mensaje. ¿Y qué celda es? Es la celda de 14. Entonces yo digo, en el range, ahora, de 14. Pero acá estábamos en base de datos. Ahora ya volvimos para formulario. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Ahora vamos a activar la hoja del formulario. Y la hoja del formulario es la hoja 1. Yo puedo haberlo hecho así, activar directamente esa hoja, o puedo haber dicho sheet o hoja 1 punto range. Son varias formas de hacer lo mismo, muchachas, muchachos. Value es lo mismo. Si yo no hago esto, entonces tengo que hacerlo de esta forma que tengo acá. Entonces, como yo lo activé la hoja, ahora yo digo punto value es igual a qué el mensaje que yo quiero poner. Que si existe ese root, que yo tengo que decir ya existe una solicitud. ¿Ya? Si no, else, si no, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar esto mismo porque sea más rápido. Y solicitud sin conflicto. Puedo poner solicitud sin conflicto. ¿Ya? Yo puedo ponerlo, en este caso, si yo activo aquí delante, ya me va a quedar activado. Si yo uso esta opción, tendría igual que poner esto aquí abajo para que me vaya de nuevo al formulario. Es como ustedes deseen. Entonces vamos a ejecutar rapidito la subrutina que hicimos. Vamos a asociar, asignar macro, validar solicitud. Ya tenemos una solicitud. Vamos a verificar a ver qué nos dice. Y miren cómo nos está escribiendo. Solicitud sin conflicto. Lo puse para que me lo escribiera. ¿Por qué me está saliendo? Claro, me está dando el valor que me está mostrando acá. Lo que pasa es que no llegué a rellenar solo forma. ¿Ya? Entonces, si vamos a probar con un root que exista, vamos a poner este primer root que tenemos por acá. Vamos a ponerlo. Vamos a poner este root ahora y vamos a ver qué nos dice. Y nos está diciendo ya existe una solicitud. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Continuamos con nuestro formulario. Y vamos a ver de qué
que continúa en nuestra práctica para seguir el ejercicio que continúa, ¿sí? Acá ya tenemos, hicimos la primera función que nos dice validar solicitud previa, y básicamente lo que nos está diciendo es buscar. ¿Ya? Vamos a recordar qué fue lo que hicimos aquí. Vamos a Visual Basic. Tenemos aquí validar solicitud, y qué fue lo que hicimos, usar una variable existe de tipo booleano, es decir, nos va a guardar verdadero o falso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Buscando en la tabla el valor de ese root. ¿Ven? El root lo estamos guardando, el root que estamos escribiendo lo estamos guardando en esta variable, y acá lo que hacemos es verificar en la tabla, en cada ejecución del ciclo. Básicamente lo que hacemos es recorrer cada una de estas filas, y en cada caso preguntar si el valor que se encuentra, ¿ven?, en la fila que estamos revisando, en la columna 3, es igual al valor que se encuentra en esta celda que está aquí guardado en este root. Esa subrutina, ¿la entendieron, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos está pidiendo el ejercicio, porque es importante saber qué es lo que tenemos ahí para seguir a la siguiente función. ¿Y qué nos está diciendo la siguiente función? Nos dice ingresar solicitud. ¿Qué nos dice? Al presionar el botón, ingresar solicitud, y se debe desarrollar lo siguiente: validar que el valor de la celda C14 sea solicitud sin conflicto. Ya nosotros tenemos, porque la subrutina anterior nos escribió un valor en una celda, entonces no tenemos ni siquiera que llamar a la subrutina, sino validar lo que dice en esa celda. Si no corresponde, entonces ¿qué debemos hacer? Si el valor de la celda de la C14 es vacío, mostrar un mensaje que indique antes de ingresar la solicitud se debe validar que no existe. Luego, no debería ejecutarse ninguna acción asociada a este otro. Vamos a ver cómo estas condiciones al final son validaciones que vamos a hacer con if, ¿ya? Si el valor de la celda C14 es lo que ya está escrito, dice ya existe una solicitud, se debe desplegar un mensaje que indique ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una persona. Luego, no debería ejecutarse la acción asociada a ese botón. Si la solicitud no tiene conflicto, entonces, es decir, que la celda no está vacía y que el usuario no existe, vamos a agregar un nuevo usuario. En ese caso, vamos a llamar a la función validar root, que ya la tenemos, que recuerden que era una función que ya venía en el ejercicio, la cual recibe como parámetro el root sin el dígito. Aquí pueden acceder a esta URL y van a ver el algoritmo que seguimos para crear esa función, y así quizás lo entiendan muchísimo mejor. Y esa función nos retorna el dígito verificador asociado a dicho root. Verificar que el dígito verificador asociado al root sea el mismo que se ingresó en la celda F6, y si no es el mismo, debe escribir que ese root no existe, ¿ya? Que por lo tanto que es un root que no es válido. Luego debe ir a terminar y no realizar ninguna acción más. Si el dígito verificador corresponde al valor retornado por la función, entonces se procede a registrar los datos del formulario de la hoja de datos, teniendo en consideración que el campo root se registra como un solo valor junto al dígito verificador, es decir, hay que agregar esa unión que hicimos. Tener en cuenta que una nueva solicitud en el campo procesado se registra con el valor falso, como les había comentado. Y esa es la primera subrutina que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces vamos a ir por partes. ¿Ya? Vamos a ir por partes, y básicamente, aunque ustedes vean que hay mucho texto en el ejercicio, básicamente les están dando el algoritmo que ustedes deben seguir, ¿sí? Vamos a ir por partes, ¿ya? Y ustedes me van a ir ayudando. Validar solicitud, vamos a ponerlo, ingresar solicitud, lo tenemos por acá, entonces vamos a decir ingresar solicitud,
solicitud. Vamos a poner sub. Ingresar solicitud. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? Nosotros vamos a necesitar el valor de la celda. Vamos a ver, aquí dice C14, vamos a ver si no se nos corrió cuando estuvimos haciendo nuestro ejercicio. Y efectivamente está corrida, pero es el de la D14. Entonces nosotros necesitamos que, si se fijan, usan mucho esa celda. Entonces lo podemos tener en una variable para que nos sea más fácil. Entonces vamos a agregar din celda, vamos a ponerle celda D14, ¿ya? Para que sepan a qué me refiero a string, porque lo que está leyendo es una cadena de caracteres, ¿sí? Ahora, ¿qué otro elemento nosotros vamos a necesitar? Porque nos estamos viendo que nos están hablando del dígito verificador y que la variable y que vamos a usar una función. Recuerden que la función, miren acá, tenemos la función la función que nos verifica el root, ¿ya? Que nos obtiene el dígito verificador, es esta que dice getDV, y nos va a devolver un dígito verificador como string. Entonces, siempre que nosotros necesitemos llamar una función, recuerden que siempre, yo se lo repito nuevamente, que siempre que necesitemos llamar a una función, nosotros tenemos que crear una variable que va a guardar ese valor, ¿ya? Es como la variable que va a recibir ese valor. Y si esa función devuelve un string, esa variable tiene que ser de tipo string. Venimos acá y decimos din dígito verificador, ¿ya? As string. Ya creamos la variable con el dígito verificador. Y ahora, que nosotros vamos a analizar. Recuerden que nosotros podemos crear todas las variables desde el principio, pero quizá nosotros vamos creando variables después, porque en el principio no nos damos cuenta que las necesitamos y después nos vamos dando cuenta y las podemos ir agregando. No hay ningún tipo de problema al respecto. Pero, si vamos acá, nosotros tenemos por acá una tablita y por acá tenemos otra tabla que vamos a necesitar filas y columnas y todo eso. Y vamos a aprender ahora una forma diferente de copiar. Habíamos visto también en los videos de los formularios que en el momento nosotros de copiar de una hoja a otra para agregar en la base de datos, para insertar en la base de datos, se puede decir indistintamente, nosotros leíamos celda a celda, ¿ya? Leíamos esta celda y la copiábamos acá, leíamos esta otra celda y la copiábamos donde correspondía una a una. Ahora vamos a hacerlo con menos líneas de código y vamos a, básicamente, a recorrer esta tabla, vamos a ir recorriendo esta tabla e ir guardando en esta tabla en el momento. Vamos a hacerlo de esa forma para que vean otra forma también de hacer lo mismo de diferentes formas. Entonces para eso vamos a necesitar, por ejemplo, las variables, ya van a ver después el uso de ellas, vamos a decir de la fila de formularios, vamos a necesitar nosotros podemos poner as integer, porque es una variable, vamos a necesitar la variable que nos diga, por ejemplo, la columna de la base de datos, vamos a ver cómo la vamos a necesitar después, integer, vamos a necesitar la fila de la base de datos, en fila de la base de datos as integer. Y vamos a ir viendo cómo lo vamos a necesitar. Pero de momento, ¿qué vamos a necesitar? El valor de la celda D14. Entonces nosotros decimos celda D14. Recuerden que cuando yo escribo a la izquierda una variable es porque le voy a asignar el valor de lo que yo escriba a la derecha del signo de igualdad. Entonces, ¿cómo yo asigno ese valor? Ahora, recuerden que aquí vamos a trabajar mucho con hojas diferentes. Entonces, cada vez que yo vaya a leer una celda, yo tengo que
escribir el nombre de la hoja, de qué hoja yo me estoy refiriendo. Y recuerden que vimos dos formas. Una es en la que nosotros podíamos decir sheet, entre paréntesis, dentro de comillas, y poníamos el nombre tal cual estaba, formulario, punto, range, y dijimos que era de 14, punto, value. Y esto mismo lo podemos decir en lugar de sheet, que nosotros podemos decir, verificamos que la hoja de formulario, ¿cuál es? La hoja 1. Entonces nosotros podemos decir hoja 1.range.val. ¿Ya? Estamos haciendo lo mismo de dos formas diferentes. Dos formas de escribir lo mismo. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo el ejercicio. Fíjense que yo no he cerrado el enunciado. Vamos a ponerlo un poquito más chico. ¿Y qué nos está diciendo? Si el valor de la celda, en este caso de 14, es vacío, mostrar un mensaje que indique que debe ingresar la solicitud. ¿Ya? Que antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. Eso me está diciendo. ¿Y qué más dice? Luego no debería ejecutarse ninguna acción asociada a ese formulario. ¿Qué nos está diciendo esto primero? Que nosotros tenemos, miren, que poner un if. Vamos a seguir ese primer puntito que nos está diciendo. If el valor, que es donde está la celda de 14, celda de 14, nos está preguntando si es vacío, por tanto yo digo, como yo digo que es vacío, con los paréntesis. Then, en if, para que no se me olvide, en if, ¿y qué es lo que yo tengo que mostrar? Un mensaje. Miren, no estamos haciendo nada, estamos siguiendo el ejercicio. ¿Y qué es lo que dice el ejercicio? Podemos, si queremos, miren, copiamos y pegamos y ahorramos tiempo. Copiamos, control C, y acá decimos control V. ¿Ya? Claro. Antes de ingresar la solicitud, debe validar que no exista. Y ahora, si quiere decir que no está vacía, quiere decir que si no está vacía es que vamos a hacer algo, entonces, que tenemos que poner else, y ahora dentro del else, ¿qué deberíamos validar? Que ya existe una solicitud. Muy bien, entonces eso implica que nosotros tenemos que agregar otro if, ¿ya? ¿Vieron? Dentro de este else, ahora vamos a validar si existe o no existe la solicitud. Primero validamos que la celda estaba vacía, y ahora vamos a validar, ya no está vacía, tiene algún dato, ahora vamos a verificar qué es lo que dice ese dato. Entonces decimos if, ¿y qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Si la celda de 14 es igual, y tenemos que escribirlo tal cual lo escribimos anteriormente. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Miren, acá nosotros casualmente lo tenemos. Acá casualmente lo tenemos que dice, ya existe una solicitud. Tenemos que escribirlo tal cual, muchachos, porque si no, no lo lee correcto. Entonces, copiamos, pegamos, then, y si escribimos un if, no importa que ya yo tenga un en if abajo, este es un nuevo if, yo escribo en if. Recuerden siempre escribirlo porque yo no me voy a cansar de repetirlo, porque en el certamen a veces hubo errores y lo que les faltaba era un en if, porque estaba dentro de otro y se les olvidaba ponerlo, ¿ya? Por eso no me canso de repetírselo ahora. Si ya existe la solicitud, ¿qué nos está diciendo? Que si ya existe la solicitud, debe desplegar otro mensaje. Entonces, miren, otro mensaje. Otro mensaje, ¿y qué es lo que debe decir ese otro mensaje? Pues vamos a copiar y pegar. Copiamos, control C, control V, no hemos terminado aquí. Y existe, no puede, y control V, que nos está diciendo ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una por persona. Luego no debe ejecutarse nada más, es decir, que dentro de este if no puedo poner nada, pero
Si no existe esa solicitud, por tanto, significa que hay un else, entonces yo debo hacer algo. ¿Y qué yo debo hacer dentro de este else? ¿Qué ustedes creen que vaya dentro de este else? No el algoritmo completo, díganme qué es lo que debería ir dentro de este else. ¿A se debería llamar la función? Muy bien, ahora aquí nosotros vamos a ejecutar todo nuestro algoritmo. Ahora, todo esto que nos está diciendo acá, miren, hasta aquí es lo que programamos. Hasta aquí es lo que llevamos programado. Entonces nos está diciendo que si la solicitud no tenía conflicto, es decir, que podemos ingresar esa solicitud, ahora vamos a hacer esto que nos está diciendo aquí abajo. ¿Vieron cómo estamos guiándonos por lo que nos está diciendo el ejercicio para armar nuestro algoritmo? Entonces, digamos que dentro de este else va a ir el corazón, el cerebro de nuestro algoritmo. ¿Y qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Como me estaba diciendo Ignacia, debemos llamar a la función. ¿A qué función? A esa que nos obtiene el root, que nos obtiene, disculpe, el dígito verificado, porque tenemos que a ese root que nosotros le pasamos, a ese root que nosotros estamos leyendo, queremos que nos dé el dígito verificado para verificar que efectivamente el root está bien. Porque ¿cómo es que funciona esto? Yo le paso un root, ustedes pueden probar esta función con su root, ¿ya? Donde dice aquí getDV, ustedes pueden probar esta función, cuando les pase el Excel, ustedes pueden probarla con su root, ustedes ponen su root sin puntos y sin el dígito verificador y debe devolverles el dígito verificador que ustedes tienen. Es el algoritmo que se usa en el registro civil para crear ese dígito verificador, porque es un algoritmo para cada root, porque el dígito verificador está asociado al número de root. No es cualquier dígito, sino que está asociado por ese algoritmo que está en el link de aquí del PDF, que ustedes pueden obtener ese dígito verificador y así, digamos, que no sea copiable, que no sea fácilmente identificable ese dígito verificador. Y entonces, ¿qué hacemos por acá? Tenemos en la variable de dv acá, vamos a llamar a la función. Recuerden siempre cuando llamamos a una función debemos tener a alguien que la sostenga, alguien que guarde ese valor. ¿Y cómo se llama nuestra función? getDV, que nos va a obtener. ¿Y qué le tenemos que pasar a esa función? Debemos pasarle un root. ¿Y dónde nosotros tenemos el root? Nosotros tenemos el root acá, pero acá ya lo tenemos unido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Leerlo directamente de acá. Y está aquí en la D6 y en la hoja formulario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Podemos decir hoja 1, punto, range, y dijimos que estaba en la celda D6, punto, value. ¿Ya? Y aquí le hemos pasado el valor de ese root, se lo hemos pasado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A guardar el dígito verificador acá. Ahora, ¿cómo yo valido y cómo yo verifico que efectivamente este valor de acá es igual a este de acá? ¿Qué nos indica que debemos utilizar ahora? ¿Qué estructura debemos utilizar? ¿Qué me permite a mí verificar que dos valores sean iguales o diferentes? ¿Qué estábamos haciendo acá? Estábamos utilizando un if que nos va a devolver verdadero o falso. Nos devuelve verdadero cuando efectivamente esa celda sea vacía y nos devuelve falso cuando la celda no sea vacía. Entonces, ¿cómo ya acá yo puedo comprobar que efectivamente este número que yo tengo guardado en esta variable es igual al valor que se encuentra acá? Si yo estoy haciendo una pregunta, muy bien, Andrea, con otro if. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Fíjense cuántos if yo he ido utilizando, que si yo me olvido de poner el len if, después no encuentro dónde es que debo ponerlo. Entonces, if, el dígito verificador,
es igual a quién, al valor que se encuentra aquí, que se encuentra en G6. Si eso es igual, volvemos, recuerden que acá sí o sí necesitamos nosotros siempre hacer referencia a la hoja en la que nos encontramos. Vamos a verificar que es la hoja 1, miren, yo me fijo por acá, dice hoja 1 formulario, hoja 1 punto range G6 punto value. Entonces, si eso es verdadero, then, y antes de que se me olvide, ¿qué es lo que voy a poner? Antes de que se me olvide, ¿qué es lo que voy a poner? El en if, para que no se me olvide. Y si ese if me devuelve verdadero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que puedo ingresar la solicitud. Que el root es correcto. Esto es si el if es verdadero, significa que el root que estoy ingresando es correcto. ¿Ya? Eso es lo que me está verificando ese if. Si ambos dígitos verificadores coinciden, es que el root es correcto. Como para que tú no inventes un root cualquiera y digo, pongo cualquier dígito y ya, ¿entiendes? Sino es que para que pongas el root completo. Entonces, me permite entonces ya hacer los elementos para ir ingresando la solicitud. Entonces nosotros podemos agregar un mensajito que nos diga, para orientar al usuario, y diga, por ejemplo, root válido. Y si no, significa, vamos a ponerlo y ya lo tenemos hecho, mostramos un mensaje que nos diga root no válido. ¿Ya? Y ahora aquí, en este if inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el algoritmo para copiar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que les dije que íbamos a hacer? Íbamos a recorrer esta tablita para hacerlo de una única vez y aprender otra forma nueva. Vamos a recorrer esta tablita en un ciclo y vamos a copiarlo en la otra. Por tanto, esa fila que yo creé que decía FF, ¿dónde es que va a comenzar? En la 6, ¿ya? Va a comenzar en la posición 6 porque es donde comienza esa tablita que yo voy a recorrer. Le estoy dando los valores iniciales a la tabla que yo quiero recorrer. Y la columna, ¿en qué columna va a comenzar? Va a comenzar en una columna fija que yo también puedo dársela o puedo no dársela y vamos a saber, podemos darla directamente en el ciclo. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? En base de datos, ¿dónde es que va a iniciar? ¿En qué columna va a iniciar? En la columna 2. Vamos a poner acá, habíamos puesto CBD, ¿cierto? Columna 2. Ahora nosotros vamos a buscar la fila de la base de datos. ¿Qué fila ponemos ahí? Es decir, recuerden que ahora nosotros para insertar debemos insertar en la primera fila vacía luego del último elemento que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué fila ustedes creen qué número nosotros debemos poner acá? ¿Qué idea tienen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué números ustedes, qué valor ustedes creen que debamos poner ahí? FF más 1 o... No le hemos dado valor. Es que FF significa, no tiene nada que ver acá porque FF, recuerden que es la fila de acá, de esta hoja de acá, de la hoja de formulario. Ahora vamos a trabajar en la hoja de la base de datos. ¿Cómo ustedes creen que nosotros podríamos obtener este número? Hay varias formas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que nosotros podríamos llegar a esta fila? Que no sé, que cuando está vacío
como que se le agregue. Ya vamos por ahí. ¿Se recuerdan cuando nosotros hacemos un ciclo y recorremos un while y decimos cells en fila, coma y el número de la columna es distinto de vacío y vamos recorriendo en ocasiones para ir sumando, qué es lo que hacemos para algo? Pero si nosotros básicamente lo único que hacemos es ir aumentando esa fila, nuestro ciclo se va a detener. ¿Cuándo se va a detener? Cuando encuentre la fila vacía. Y esa fila vacía precisamente es la fila que nosotros necesitamos para agregar el nuevo valor. Es decir, si yo tengo un ciclo aquí que va a ir recorriendo hasta que encuentre esta fila y esa fila me la va a ir aumentando, al final el valor de fila va a ser igual a 6. Y eso, ese algoritmo que les acabo de decir, mírenlo por acá. ¿Ya? Ya tenía una función creada en nuestro Excel. Yo les había dado el Excel, venía con esa función. Y esa función, ¿qué es lo que nos está haciendo? Yo le paso el número de la hoja, le paso el nombre de la hoja para que pueda usarlo en cualquier hoja, le paso el número de la columna y va a empezar en la fila 1 porque nuestra base de datos comienza en la fila 1. Y a partir de ahí, esta fila, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está dando la última fila, más que la última fila, nos está dando la fila sin valores. Vamos a probarla acá. Función. Si nosotros lo ponemos por acá y llamamos a esa función, miren cómo es que decía última fila, ¿cierto? 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 Se me olvidó el nombre de la función. Obtener última fila. Entonces vamos a poner por acá y vamos a llamar a la función. Miren, recuerden que nosotros podemos llamar aquí a la función que nos está diciendo que tenemos que pasarle el nombre de la hoja. El nombre de la hoja es base, tenemos que escribirlo tal cual, base de datos, y le pasamos el número de la columna, en este caso, columna 2. ¿Y qué nos está devolviendo? 6. ¿Qué representa el 6? La primera fila vacía luego del último dato. ¿Entendieron qué es lo que hace la función? Sí, profe. Busca Entonces, la celda, o sea, la fila vacía. muy bien, lo que nos está dando es la fila vacía, el número 6. Fíjense que es lo mismo que nosotros hemos hecho con la diferencia de que aquí tenemos que activar la hoja la hoja que nos están pasando. Fíjense acá cómo utilizamos el cheat, porque no sabemos qué hoja es, entonces mejor pasarle como parámetro el hoja al cheat. Entonces ahí nosotros utilizamos cheat, utilizamos hoja, punto, como a ustedes les sea más fácil, pero en este caso la recomendación es de esta forma cuando tengan que pasar como parámetro la hoja, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora para obtener esta fila en la cual queremos insertar? Pues venimos acá, muchachas, muchachos, y a esta fila llamamos a la función. Lo mismo que hicimos aquel 6 que lo escribimos en aquella celda, ahora lo vamos a guardar en una variable. ¿Y cómo se llama? Obtener última fila, que le pasamos el nombre de la hoja, le pasamos el nombre de la hoja, se lo pasamos aquí directamente, base de datos, tenemos que escribirlo tal cual. Si lo escriben con una mayúscula que no es, no les va a resultar, ¿no? Punto y coma, que nos está diciendo la columna, y le pasa punto y coma, ¿ven? Porque pensé que estaba en el Excel, aquí es una coma, 2. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Guardando el valor de la celda donde nosotros queremos agregar. ¿Ya? Ahora acá, nosotros podríamos haber ido celda a celda e ir leyendo celda a celda. Vamos a hacerlo diferente, como les dije. En un ciclo, vamos a crear el ciclo, do while, y ahora ¿qué vamos a decir? Recuerden que en FF, miren, vamos de nuevo acá para que vean, vamos a leer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer esta tablita. Nosotros sabemos que la tablita, sí o sí, comienza en 6 y sí o sí va a terminar en 10. ¿Ya? Esto acá no lo tenemos que ingresar. ¿Ya? Eso únicamente está leyendo ese valor, pero no se ingresa en la tabla. Entonces, sí o sí nosotros vamos a leer, esto no va a cambiar, no va a variar de tamaño. Sí o sí nosotros vamos a empezar a leer en 6 y vamos a seguir leyendo hasta 10. Por tanto, nosotros podemos hacer un ciclo fijo, que significa desde la posición de esa fila inicial hasta quién, hasta que sea menor o igual, porque necesita que llegue ese 10 hasta el número 10.
¿Por qué podemos poner número 10? Porque miren, al final esto comienza en 6. ¿Por qué lo usamos acá? Porque al final esa es la variable que va a ir aumentando. Entonces, para que no se nos olvide, un loop. Ese va a ser como nuestro contador. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a leer de una celda. Miren acá el algoritmo, yo vuelvo para acá. Yo voy a leer acá, voy a ir recorriendo, voy a leer el valor que se encuentre en formulario y lo voy a ir escribiendo acá. ¿Ya? Por tanto, esta celda de acá se va a encontrar del lado izquierdo del signo de igualdad y esta celda de acá del lado derecho, porque yo voy a leer lo que se encuentra acá y lo voy a pasar para lo que se encuentra allá. Por tanto, del lado izquierdo, la base de datos, entonces nosotros podemos hacerlo como sheet, vamos a ponerlo, yo estoy usando indistintamente para que vean que podemos usarlo de ambas formas, sheet, tal cual lo tenemos acá, base de datos, ¿ya? Punto, y punto quién, cells, ¿ya? Fila, recuerden que nosotros tenemos aquí la variable, miren acá, porque vamos a insertarlo en esa fila. Fila de la base de datos, es ahí en esa única fila en la que nosotros vamos a trabajar y vamos a comenzar en ¿dónde? En la columna 2. Columna 2 el nombre, fíjense que está en orden, que este orden es el mismo que tenemos acá, nombre, root, AFP, monto y fecha. Están en el mismo orden, ¿ya? Entonces ahora vamos a recorrerlo así, en la columna en lugar de la fila. Y decimos, ¿qué decimos? Columna de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando? Punto value. Ahí es donde yo voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? El valor que viene desde el formulario. Sheet. Formulario. Formulario. Punto. Punto quién. Cells. FF, que me va a ir viendo la fila. Coma, columna. Vamos a ver en qué columna se encuentra. Vamos a ver, está en la columna L. Entonces, Creo que es la 12. vamos a verificar, Ignacio. 1, 2, a mí se me olvida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, como nos estuvo diciendo Ignacia. Entonces, columna 12, punto value. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recuerden, vamos a ver. Este valor, yo voy a recorrer esta fila, este valor lo voy a pasar para esta columna, en la primera iteración del ciclo. En la segunda iteración del ciclo, primera iteración del ciclo, voy a ponerle un 1, esa es la primera iteración del ciclo. En la segunda iteración del ciclo, voy a copiar ese root en esta columna. En la tercera iteración del ciclo, voy a copiar, fíjense cómo está en orden, el tipo de la FP, lo voy a copiar acá en la tercera iteración del ciclo, el monto lo tengo por acá, lo voy a copiar en la cuarta iteración del ciclo, en la quinta iteración voy a copiar la fecha en la quinta iteración y ¿qué más? ¿Cuántas iteraciones tiene mi ciclo? Si yo voy desde la 6 hasta la 10, ¿cuántas iteraciones tiene mi ciclo? 5, 6, 7, exactamente. Entonces, disculpen, 6, voy desde las 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 5 iteraciones. ¿Y por qué 5? Porque son 5 elementos los únicos que yo tengo que insertar dentro de ese ciclo. Por tanto, ¿qué me permite a mí ir recorriendo por acá la fila? Es decir, este FF, por tanto yo tengo que aumentar FF es igual a FF más 1. Y aquí yo tengo que aumentar en la base de datos, y aquí yo tengo que aumentar en esta base de datos, a la fila o a la columna. Recuerden que estos numeritos me representan las iteraciones del ciclo.
¿A la columna? Y bien, Ignacia, a la columna. Por tanto, la fila va a ser la misma fila y ahora yo voy a recorrer las columnas. ¿Vieron cómo siempre recorremos fila? Pero yo les digo, también podemos recorrer las columnas y en este caso vamos a recorrer la columna de la base de datos. Va a ser igual a columna de la base de datos más 1. Es lo que nos permite a nosotros. Ella va a seguir recorriendo hasta que esta FF llega al valor que es. No, el ciclo no se va a detener por ella, pero ella sí va a ir aumentando, esa columna sí va a ir aumentando con el ciclo. ¿Ya? ¿Qué nos permite a nosotros, que no nos puede faltar? Digamos que es el tercer paso de nuestro ciclo, que es al final nos va a permitir ir recorriendo la fila, pero nos va a permitir además terminar ese ciclo. Entonces, este valor dijimos que era en la primera iteración, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, pero este valor tenemos que adicionar. Pero ese valor lo adicionamos directamente, es decir, no lo estamos leyendo de aquella tabla. Por tanto, ese valor lo hacemos fuera del ciclo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a copiar, porque eso ya no va a leer de la otra tabla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar y esta fila de la base de datos es ese valor que ya nosotros teníamos acá, es este mismo valor que tenemos acá, y este valor que nosotros tenemos acá va a ser, recuerden que este va a sumar. En la última iteración del ciclo, él va a sumar, pero el ciclo no se va a ejecutar, pero él sí va a sumar. Es decir, que yo voy a insertar el último valor acá, pero la columna me va a tomar el valor siguiente. Entonces, ese es el valor que yo tengo acá, que es ese valor siguiente que al final va a estar vacío y que yo le voy a dar el valor falso. Falso. ¿Ya? Y de esa forma nosotros hemos terminado. ¿Por qué? Hemos terminado porque ya incluso tenemos nuestro else aquí abajo que nos dice que el root no es válido, y fíjense qué bonito nos han quedado los if digamos que en escalerita, porque fuimos agregándolos uno dentro del otro. Entonces ahora vamos a ¿qué? Vamos a guardar y vamos a probar. Vamos a probar por acá. Ya nosotros teníamos nuestro botoncito creado. Aquí habíamos, este era para validar la solicitud y este era para ingresar esa nueva solicitud. Vamos a asignar macro y vamos a decirle ingresar solicitud. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todos los valores. Vamos a borrar, bueno, no tenía que haberlos borrado todos, lo que iba a borrar. Vamos a borrar este de acá. ¿Ya? Ese de acá fui deshaciendo y creo que lo perdí, entonces decimos ingresar solicitud. Ahora vamos a ingresar solicitud. ¿Y qué nos está pasando? Miren, antes de ingresar la solicitud debe validarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo borré el valor que había en la celda de 14. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar. ¿Qué me está diciendo? Que ya existe una solicitud, porque el root que puse, este que tenemos por acá, vamos a la base de datos y ese anda por acá. Arriba, en algún lado, anda ese root. Entonces vamos a poner otro root. ¿Vieron cómo estamos validando todos los ifs que estuvimos poniendo? Vamos a ver qué está pasando por acá. Solicitud sin conflicto. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya nos está permitiendo, ya pasó ese if en que nos dice que vamos a validar, en que podemos agregar esa solicitud. Vamos a agregarla. ¿Y qué nos está diciendo? Que el root no es válido. ¿Y por qué el root no es válido? Porque este dígito verificador no está correcto. No es el dígito verificador asociado a este root. Vamos a cambiar el dígito y vamos a ver qué pasa. Nos está diciendo que el root es válido, por tanto debe agregarse nuestra solicitud y efectivamente está agregada nuestra solicitud. Si nosotros queremos que no nos dejen la base de datos y nos siga mostrando acá, venimos y luego que nos agregue, que es lo que podemos decir, sheet o hoja 1, podemos decir hoja 1.activate. Es decir, para que se nos active nuestra hoja 1 y podemos poner un mensaje diciendo, porque no lo vamos a ver de momento, diciendo solicitud ingresada satisfactoriamente. ¿Ya? Guardamos
Y vamos a verificar ahora, vamos a borrar, porque entonces empezar a probar root válidos. Vamos a borrar, vamos a probar, y vamos a nuevamente root válido, y nos está diciendo solicitud ingresada satisfactoriamente, y si venimos a base de datos, efectivamente está ingresada nuestra solicitud. Hasta ahí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces vamos a seguir, asumo que no hay dudas, vamos a seguir con la práctica. ¿Y qué nos está diciendo? Parte 2. En la hoja de datos agrego un botón cuyo texto sea procesar solicitud. ¿Ya? Este botón debe desarrollar lo siguiente. Al ser presionado debe tener la fecha actual y de esta obtener el día y el mes. En base a estos valores, llamar a la función getUF, la cual recibe el día y el mes y retorna el valor del UF para los valores antes mencionados. Si el día y el mes no tienen valor de UF, debe retornar valor 0. Para crear este valor, aquí una URL para que traigan el valor del UF, yo les tengo ahí una tablita con esos valores. Luego, una vez obtenga el valor del UF y este sea distinto de 0, la subrutina debe recorrer, ¿qué es lo que debe hacer? Recorrer toda la base de datos y procesar el valor, y entonces donde estaba falso, ahora poner verdadero y con la fecha actual. Les muestro en el Excel, si nos vamos al Excel, acá vemos cómo tiene verdaderos y la que acabamos de agregar tiene falso. Vamos a poner otra falso para que nos funcione y les damos, borramos estos valores, ¿ya? Y para que nos procese 2 cuando veamos el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es crear, no les había mostrado, aquí tenemos la UF, es esta tablita con los valores de UF del año pasado, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces vamos allá. Vamos a crear la función que nos están diciendo getUF, que le teníamos que pasar como parámetro un día, el día es integer, as integer, coma, mes as integer, vamos a pasarlo como numérico. Y eso nos va a devolver un valor. Un valor, si se fijan acá, los valores están con coma, por tanto nos va a devolver un valor doble. Antes que no se nos olvide, creamos la estructura de la función. ¿Y cuál es la estructura? Din resultado, o el nombre que ustedes quieran de la variable, as double, que va a tener el valor que nosotros vamos a retornar, y el valor a retornar va a ser getUF, repetimos ese nombre, va a ser igual a resultado. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Nosotros vamos a pasarle ese día y ese mes. ¿Qué nosotros tenemos que ver, muchachas, muchachos? Que aquí el día y el mes igual están corridos, ¿ya? Que no empiezan, el día comienza en la fila 2 y el mes comienza en la fila 2. Por tanto, nosotros para no equivocarnos y trabajar mejor, vamos a crear din, ¿qué podemos decir? Vamos a crear din fila. En la fila, ¿qué es lo que vamos a tener? Los días. Vamos a ver para que ustedes vean ahora. Fila y columna, y din columna as integer. Para que nos sea más fácil entender ahora. Fila, en la fila que dijimos que teníamos el día, era el día más 1. Miren acá, 1, 2, 3, pero las filas están corridas. ¿Ya? Por tanto, vamos a tener en la fila 4, vamos a tener el día 3, pero nosotros necesitamos fila 4. No saben que es el día 3 solamente, sino que es la fila 4, y por eso es que nosotros decimos día más 1. Y lo mismo hacemos con columna, va a ser igual a mes más 1, para el mes 1 lo tenemos en la columna 2. Entonces, ese valor, ese resultado, ¿cómo nosotros lo vamos a obtener? Pues, si nosotros decimos el valor que se encuentra en la fila 4, en la fila 5, columna 2, va a ser el día 4 del mes 1. Por tanto, es lo que hacemos acá. Sabemos que es ¿en cuál? En la hoja UF. Miren, nosotros podemos decir
sheet, UF, punto, cells que, fila, coma, columna, punto, value. ¿Ya? Y no tenemos que hacer nada más y aquí retornamos el valor. Esto mismo, como siempre les digo, lo podemos hacer como resultado es igual. ¿En qué hoja está? La UF en la hoja 3. Entonces aquí nosotros podemos decir hoja 3. Es lo mismo, ¿ves? Ahí ya nosotros tenemos el valor de la UF. Y ahora vamos a crear la subrutina que nos va a permitir procesar esa solicitud. Public, procesar solicitud. Si nosotros queremos probar esta función rapidito, nosotros podemos venir acá y decir, miren, es igual a getUF. Yo quiero pasarle el día 5, que yo le voy a pasar el día 5 del mes 4. Miren, buscamos el día 5 del mes 4 y efectivamente es el valor que nos está dando. Ya sabemos que funciona correctamente nuestra función. Ahora vamos entonces a la subrutina que va a llamar a eso. ¿Qué nosotros necesitamos? Ya sabemos que a esta función tenemos que pasarle un día y un mes, por tanto nosotros vamos a crear una variable para pasarle esos valores. Din día as integer, para que no sea más fácil, din mes as. Nosotros podemos pasarlo directamente, pero vamos a hacerlo todo por paso. ¿Y qué nosotros necesitamos? La variable que va a guardar el valor de esa función, por tanto nosotros decimos din uf as doul, porque es el valor que yo señalando con el dedo para mí, es el valor que nos está devolviendo esa función. ¿Ya? This doul. Entonces ya de momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos las variables que necesitamos para usarla en esta función. Como nosotros vamos ahora a recorrer una tabla, siempre que recorremos una tabla necesitamos esa fila que nos va a permitir recorrer las tablas. Entonces, lo que siempre hacemos, din fila as integer, y en este caso la fila comienza en 1. ¿Ya? Hasta aquí van conmigo, ¿cierto? Fila comienza en 2, disculpe. Fila comienza en 2. Ahora nosotros tenemos que obtener el día y el mes actual. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Día, ¿qué función nosotros utilizamos en Excel para obtener el día? La función día. Ahora aquí lo que vamos a hacer es usarla en inglés. Entonces, llamamos a la función date, ¿ya? Y a esa función date, fíjense, miren, yo le digo date, me está pidiendo una fecha. ¿Qué fecha yo le voy a poner? La fecha actual. En Excel, ¿qué función nos daba la fecha actual? ¿Se recuerdan? Hoy. Hoy o ahora, porque había una que nos daba la fecha completa y otra que nos daba, había una que nos daba fecha y hora y había una que nos daba la fecha nada más. Entonces, hoy nos daba la fecha y hora y ahora sí. O al revés, ¿ya? Pero entonces ahora es eso lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a traducirlo al inglés y vamos a colocar aquí la función now que viene por defecto que ya tiene nuestro Excel. Y aquí estamos guardando el día y el mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma. Lo que en lugar de day vamos a utilizar month. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar month. ¿Y qué le vamos a pasar? Now también, porque ahora queremos únicamente el mes de la fecha actual. Es lo que nosotros estamos haciendo ahí. ¿Qué nos está faltando? Obtener la UF. ¿Ya? Porque esa UF nosotros la vamos a escribir después en nuestro ciclo, pero la UF es una única vez porque es el valor de hoy y va fuera del ciclo. ¿Ya? Y que decimos, UF va a ser igual, llamamos a la función getUF y la función que nos está pidiendo un día, miren, pasamos la variable día y nos está pidiendo un mes y le pasamos el mes. Y ya de esa forma él va a calcular, vamos a obtener el valor del UF para el día y el mes actual. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos comenzar nuestro ciclo. Do while, como nosotros siempre lo hemos hecho, cells, en este caso no sabemos la cantidad de fila, por eso no usamos el que usamos en la
su rutina anterior, en el que decimos fila, coma, y comienza en la columna 2, punto value, distinto de vacío, y ya yo cierro para que no se me olvide, y para que no se me olvide tampoco, yo digo fila es igual a fila más 1. ¿Ya? Recuerden que tenemos, si quieren les pongo fila aquí arribita del ciclo para que vean la estructura completa de nuestro ciclo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, nosotros vamos a recorrer y vamos a procesar cuál es la solicitud que acá diga falso. Por tanto, no van a hacer todas las solicitudes, sino van a ser únicamente las que digan falso. Por tanto, eso, antes de escribir cualquier cosa, nosotros debemos verificar con un if como estábamos haciendo hasta ahora, donde decimos cells, fila, coma, ¿y qué columna representa? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Yo siempre ante las dudas, ven que siempre voy y cuento. Punto, value, si eso es igual a quién, entre comillas, porque me lo está reconociendo como una cadena de caracteres y no como una variable verdadera o falsa. Aquí pongo en if. Fíjense la diferencia, aquí yo estoy escribiendo falso en español, lo estoy escribiendo yo directamente, y en esta función que habíamos, en esta variable que habíamos utilizado por acá, por acá, ven yo escribo true o false. Es diferente, esta variable es de tipo boolean y tiene true o false, y esta variable es de tipo string que yo podía haber puesto cualquier cosa y lo que quise fue poner verdadero y falso, pero son vistas de forma diferente. Entonces, si eso ocurre, ¿qué pasa? Si eso ocurre, ¿qué pasa? Que ahora acá yo tengo que escribir verdadero, acá tengo que escribir, multiplicar las UF por el valor de la UF, y acá tengo que escribir la fecha actual. Entonces, si esta era la 7, tengo que escribir en la 7, en la 8 y en la 9. Entonces decimos cells, en la fila que corresponde, coma, en la misma columna 7, punto value, ahora yo le voy a escribir verdadero, porque ya la estoy procesando. Ya la estoy procesando. Ahora copy pego, en la columna 8 era el valor, el monto, ¿cierto? Y ese monto, ¿cómo es que yo lo obtengo? Por el valor ese de la UF, que ya yo tengo arriba, UF, ¿por quién? Por el valor que se encuentra en esta columna, que es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces decimos, esto que tenemos acá, por columna 5. ¿Ya? ¿Y qué nos está faltando? La fecha actual. Entonces, copiamos, pegamos y es en la columna 9. Y como nosotros ponemos la fecha actual en este caso, llamamos a date. ¿Ya? Y de esta forma nosotros tenemos la fecha actual. Ya escribimos en cada uno de esos, fuera terminamos nuestro if, fuera tenemos el fila es igual a fila, y ¿qué nos estaría diciendo cuando nosotros estamos haciendo eso? Podemos escribir un mensajito para avisarle al usuario que hemos terminado. Decimos solicitudes procesadas. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos acá, tenemos que agregar aquí el botoncito, vamos a insertar un botoncito, vamos a ver qué tenemos por acá. No sé, el botón que ustedes quieran, vamos a poner esto, este mismo podemos ponerlo. Lo ponemos acá al lado, no podemos ponerlo debajo porque eso vamos a asumir que eso va a seguir aumentando. ¿Ya? Clic derecho, asignar macro y cuál nos dice procesar solicitud. ¿Y qué? Vamos a procesar nuestra solicitud. Y fíjense cómo nos dice solicitudes procesadas y nos volvió estos a verdadero, nos calculó acá y nos puso la fecha de hoy. Si quieren borramos un poquito más y vamos a poner falso acá para que vean porque ocurre muy rápido. Ocurre muy rápido para que
Vean cómo nos procesa. Vamos a procesar y nos cambió a verdadero, nos multiplicó el valor de la UF y nos puso la fecha actual. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda?